Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a las historias de terror nocturnas. Sé que muchos de vosotros usáis estos vídeos para dormir, así que antes de que os quedéis dormidos, me encantaría que dejaseis un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estáis escuchando. Además, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si estáis disfrutando de los episodios. Primera historia. Era poco más de medianoche, y yo estaba en un largo camino a través del desierto de Arizona. El aire era seco y fresco. Un cambio bienvenido después del sofocante día. La única luz provenía de la luna llena, en los tenues faros de mi camión que proyectaban sombras inquietantes en la carretera. La mayoría de los camioneros evitan conducir por este tramo de noche debido a su reputación de ser desolado e impredecible, pero iba retrasado y necesitaba recuperar el tiempo perdido. La radio CB crepitaba de vez en cuando, un recordatorio reconfortante de que había otras almas despiertas y atravesando carreteras solitarias como la mía. Mantuve la ventanilla ligeramente abierta para que el aire nocturno circulara y me mantuviera alerta. Tenía los ojos pesados, pero me serví mi tercer café decidido a seguir adelante. Alrededor de las 2 de la mañana me acerqué a un tramo conocido por sus curvas cerradas y sus bajadas repentinas. Al tomar una curva, mis faros detectaron algo inusual en la distancia. Parecía un camión, pero estaba aparcado de lado en ambos carriles. Reduje la velocidad entrecerrando los ojos en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta del peligro potencial, ya fuera un accidente o un intento de robo. Cogí mi linterna y salí con cautela de mi taxi cerrando la puerta detrás de mí. El silencio del desierto era inquietante, grité. «Hola, ¿alguien necesita ayuda?» No hubo respuesta. El otro camión era un modelo antiguo sin luces ni movimiento visible. Me acerqué iluminando con mi linterna la cabina del camión. Estaba vacío, pero justo cuando me di la vuelta para volver a mi camión, oí un leve susurro de los arbustos cercanos. Instintivamente saqué mi navaja manteniéndola lista. El susurro se hizo más fuerte, y entonces un hombre desaliñado emergió tambaleándose hacia mí. Su ropa estaba rota y tenía una mirada desesperada y salvaje. «Ayúdame, por favor», jadeó, cayendo de rodillas. Me mantuve a distancia, aún incertamente de sus intenciones. Había habido un accidente. «Amigo mío, está herido», donde pregunté. Mi voz firme a pesar de mi corazón palpitante, señaló los arbustos desde donde había venido. Le dije que se quedara donde estaba, y fui a mirar escondido en las sombras. Encontré a otro hombre inconsciente, con una herida visible en la pierna. Parecía un verdadero accidente, pero no podía bajar la guardia. Volví corriendo a mi camioneta para pedir ayuda por radio, mientras llamaba explicando la situación y la ubicación. No le quité ojo al primer hombre, que se sentó en silencio observándome con una expresión extraña en el rostro. La patrulla de carretera tardó unos 20 minutos en llegar. Se hicieron cargo y me permitieron marcharme. Nunca supe qué les pasó realmente a esos hombres, pero mientras me alejaba, la adrenalina abandonó lentamente mi cuerpo, sustituida por una profunda inquietud. ¿Y si no me hubiera detenido? ¿Y si sus intenciones hubieran sido maliciosas? Aquí, en la inmensidad, todo parecía posible. El resto del viaje me atormentaron ¿y si jurando no volver a conducir nunca más ese tramo de noche? Solo mientras continuaba conduciendo por la noche, mi mente repetía el encuentro, una y otra vez. No podía quitarme la inquietante sensación que persistía como el polvo detrás de mi camión. El desierto con sus vastas extensiones vacías, de repente me pareció más amenazante que tranquilo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido de posible advertencia. Pasaron las horas, y el sol comenzó a deslizarse por encima del horizonte pintando el cielo con trazos de rosa y naranja. La belleza del amanecer no sirvió para aliviar mi tensión. Me encontré mirando por el espejo retrovisor más a menudo de lo necesario, esperando ver a ese viejo camión destartalado, siguiéndome en mi próxima parada, una solitaria gasolinera que apareció como un espejismo a la luz de la mañana. Compartí mi historia con un compañero camionero. Me escuchó atentamente asintiendo mientras describía la situación. «Parece que tuviste suerte», dijo con voz baja. «He oído historias por estos lares. Algunos no son tan afortunados. Acaban en malas situaciones con esos ladrones de caminos. El desierto es un lugar hermoso, pero esconde su cuota de peligros». Le di las gracias. Mis pensamientos eran pesados. El encuentro había dejado una marca.
Un recordatorio de la imprevisibilidad y el peligro que conlleva el trabajo. Mientras volvía a subir a mi camión, el rugido del motor me resultó reconfortante. Un recordatorio de mi viaje en curso. Decidí permanecer más alerta para seguir avanzando por las interminables carreteras que tenía por delante, consciente ahora más que nunca de las sombras ocultas que podrían acechar en cada curva. Historia 2. La noche era inusualmente oscura. La luna nueva hacía del cielo un manto de negrura salpicado solo de estrellas distantes. Conducía por la zona rural de Montana, una ruta menos transitada pero pintoresca durante el día, pero por la noche se convirtió en una serpiente, sinuosa de incertidumbres. Cada curva traía un nuevo nivel de soledad. El pasillo era una entrega rutinaria de productos electrónicos con destino a una pequeña ciudad en la frontera canadiense, una zona conocida más por su vida silvestre que por su población humana. Había tomado esta ruta antes sin problemas, pero esta noche el GPS estaba fallando, y una hora antes me había obligado a dar un largo rodeo por carreteras aún menos familiares mientras conducía. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional canto de un ave nocturna. El silencio era tan espeso que casi me asfixiaba para mantenerme alerta. Puse un podcast. La voz del narrador era una presencia reconfortante en la cabina de mi camión. Aproximadamente una hora después del desvío, noté una camioneta en mi espejo retrovisor. Parecía bastante normal, pero se acercaba demasiado para mi comodidad. Sus faros me deslumbraban constantemente. Reduje la velocidad con la esperanza de dejarla pasar, pero mantuvo su distancia, reflejando cada uno de mis movimientos. Me frustré y alcancé mi radio CB con la intención de llamar a los camioneros cercanos para pedir información sobre la zona o ayuda potencial para mi desaliento. No hubo respuesta, solo estática. Mi teléfono celular tampoco tenía señal, un problema común en esta parte remota del estado. El camino se estaba poniendo más difícil. El pavimento estaba agrietado y cubierto de maleza. Señales de que rara vez se usaba la camioneta todavía me seguía, y ahora comenzó a acelerar acercándose a mi lado, y luego retrocediendo repetidamente. Mi corazón se aceleró. Esto tenía que ser más que una coincidencia. Decidí enfrentarme a la situación. Reduje la velocidad hasta detenerme. La grava bajo las llantas crujió con fuerza en la tranquila noche. La camioneta se detuvo a poca distancia detrás de mí. Agarré mi linterna y salí llamando al otro vehículo con voz firme. ¿Puedo ayudarle en algo? No hubo respuesta. La puerta del lado del conductor de la camioneta se abrió lentamente y un hombre grande salió, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Se quedó allí sin acercarse, sin hablar. ¿Qué quieres?, pregunté con la mano apoyada instintivamente en la navaja que siempre llevaba. Solo queremos asegurarnos de que no te has perdido, respondió por fin el hombre, con una voz extrañamente tranquila. Me has estado siguiendo durante kilómetros, contesté tratando de mantener un tono firme. Solo estoy comprobando que los extraños pasen por aquí. No vienen muchos por aquí, explicó dando un paso hacia adelante. Le apunté con mi linterna, revelando un rostro rudo con ojos cautelosos. Sus manos estaban vacías y su postura se relajó ligeramente mientras hablábamos. Le expliqué mi situación. El hombre se volvió y mi destino. Asintió con la cabeza, escuchando. Luego señaló el camino por el que había venido. Carreteras a unas pocas millas más adelante. Desprendimiento de tierra la semana pasada. Nadie lo ha arreglado, todavía tendrás que retroceder y tomar el North Fork de vuelta en la bifurcación de Olsen. Te llevará a donde necesitas a mí. No hay problema. Buen viaje, forastero, dijo, y luego se subió a su camioneta y se dio la vuelta, alejándose por el camino por el que habíamos venido. Esperé hasta que sus luces traseras desaparecieron antes de volver a mi taxi. El silencio me envolvió una vez más. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero mis nervios permanecieron en tensión hasta que llegué a las calles bien iluminadas de la ciudad, cerca de la frontera. Reflexionando sobre el encuentro mientras descargaba la camioneta, me di cuenta de lo rápidamente el miedo puede sesgar nuestras percepciones. El hombre no había sido más que un lugareño receloso de los visitantes desconocidos, tal vez incluso protector a su manera. Pero aquí, en la vasta extensión sombría de la noche rural, cada encuentro estaba teñido de la posibilidad de una historia de terror. Tercera historia. He sido camionero durante más de una década.
pero nunca me había gustado conducir a través de una espesa niebla que se traga el mundo, dejándote solo una pequeña burbuja de visibilidad y mucha incertidumbre que te destroza los nervios. Esa noche me dirigía por las carreteras costeras del norte de California, donde la niebla puede ser tan espesa como la sopa e igual de desorientadora. Mi carga era un envío de suministros médicos con destino a una pequeña clínica en la costa. El tiempo era un factor sensible y crítico. El tiempo había estado despejado cuando empecé, pero a medida que me acercaba a la costa, una densa niebla se apoderó de la visibilidad, cayendo a solo unos metros delante de mi camión. Reduje la velocidad a paso de tortuga, la luz de la niebla luchando por hacer mella en la manta blanca que envolvía la carretera. La carretera era estrecha, el océano a un lado, acantilados escarpados al otro. Conocía esta ruta lo suficientemente bien, pero en una niebla como esta, la familiaridad significaba poco. Cada curva podía ocultar un coche parado o la rama de un árbol caído. Mantuve la ventanilla ligeramente abierta, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar problemas más adelante. El aire húmedo me enfriaba la cara. De repente, oí algo. Un ligero ruido metálico irregular, diferente de los sonidos habituales de mi camión. Reduje aún más la velocidad, aguzando el oído. El ruido se hizo más fuerte, más claro. Sonaba como si un metal se arrastrara por el pavimento. Detuve el camión. El silencio del motor que hacía el ruido aún más evidente. Golpes fuertes. Cogí mi linterna y salí a la niebla. El frío me golpeó como una pared. La humedad se filtraba a través de mi ropa. El sonido continuaba intermitente viniendo de la dirección del acantilado. Lo seguí con cautela. El haz de mi linterna apenas hacía mella en la niebla. Encontré la fuente en el arcén del camino. Un coche medio escondido en la niebla, con una rueda delantera destrozada. El eje estaba roto. La rueda misma raspaba contra el asfalto cada vez que una ráfaga de viento movía el coche. Un alivio me invadió. No era una persona en apuros, solo un vehículo. Entonces la vi. Una joven sentada en la barandilla, con el rostro enterrado en las manos. Alzó la vista cuando me acerqué, con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Gracias a Dios respiraba. Pensé que nunca vendría nadie. Su coche había chocado contra un trozo de hielo negro oculto por la niebla, girando sin control y estrellándose. No tenía heridas, pero estaba conmocionada y completamente perdida en la niebla. Aquí no había cobertura, una que se extendía por kilómetros. La dejé volver a mi camión y le ofrecí un asiento en la cálida cabina mientras pedía ayuda por radio en mi CB, que podía llegar a las estaciones repetidoras situadas a lo largo de estas rutas remotas. La espera de ayuda sería larga. El servicio de tostadas más cercano estaba al menos a 1 hora de distancia, incluso en buenas condiciones, y era enfermera y se dirigía a la misma clínica a la que yo estaba llevando suministros. Sentí que era el destino, o algo parecido, lo que nos había unido. El tiempo pasó lentamente. La niebla no se disipaba. Hablamos de nuestras vidas, de la extraña coincidencia de nuestros destinos, y de la extraña sensación de alivio que produce encontrar a otro ser humano en condiciones tan desoladoras. Cuando por fin llegó la ayuda, el sol empezaba a salir, y finos rayos de luz atravesaban lentamente la niebla. Continué mi ruta con el corazón más ligero, sabiendo que Elisa estaba a salvo, y llegaría a la clínica. La niebla finalmente se disipó, revelando la escarpada costa en todo su esplendor matutino. No podía quitarme la sensación de que la niebla, por peligrosa y desorientadora que estuviera, nos había unido de alguna manera por una razón. Era un recordatorio de que incluso en las peores condiciones, siempre hay posibilidad de que surja algo bueno. Historia 4. Estaba a mitad de un largo viaje nocturno de Colorado a Kansas cuando decidí parar para descansar. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y la monotonía de la carretera empezaba a pesarme. La única fuente de vida en el paisaje, por lo demás desierto, era un pequeño restaurante anticuado que conocía, situado justo al lado de la salida de la autopista, cerca de un pueblo tranquilo ciudad. El letrero de neón, un toque retro de rojo y azul, parpadeaba con la promesa de café caliente en un momento de descanso. El restaurante estaba tranquilo cuando entré. Los únicos clientes eran una pareja en una mesa. Susurrando sobre el café, la camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa cansada pero amable, me sirvió una taza de café en cuanto me senté en el mostrador.
El lugar tenía un ambiente acogedor y vivido, con música country sonando suavemente desde una gramola en la esquina. Entablé conversación con la camarera, que me dijo que el restaurante apenas recibía visitas a esa hora, en su mayoría camioneros como yo, o algún que otro viajero perdido. El ambiente tranquilo era un cambio agradable con respecto a la carretera, y me relajé por primera vez esa noche después de una comida rápida. Estaba listo para salir, pero cuando pagué la cuenta, el timbre de la puerta tintineó un hombre que parecía asustado, y sin aliento entró corriendo. Tenía unos 30 años, y llevaba un traje de negocios que parecía que se lo había puesto con prisa. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación hasta que se posaron en mí. «Por favor, tiene que ayudarme», dijo acercándose directamente a mí. Su voz era urgente. Sus manos temblaban un poco. «¿Qué pasa?», pregunté sorprendido por su repentina aparición y su comportamiento frenético. «Es mi esposa», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Íbamos a ver a su madre enferma, pero nos separamos. Paré a echar gasolina y pensé que estaba en el baño, pero debió de alejarse. Ella tiene Alzheimer precoz y se confunde con facilidad. No la encuentro en ningún sitio». La situación me afectó mucho. Mi propio abuelo había sufrido la misma enfermedad, cruel. Acepté ayudarlo sin pensarlo dos veces. Le pedí a la camarera que llamara al departamento del sheriff local mientras íbamos a buscar por la zona. La niebla de la noche anterior se había espesado, creando una densa cortina que reducía la visibilidad a unos pocos metros. El hombre, que se llamaba David, parecía cada vez más desesperado mientras llamábamos a su esposa Laura sin respuesta. Buscamos por los alrededores lo que parecieron horas. El silencio de la noche solo roto por nuestros gritos y el lejano zumbido del tráfico de la autopista. Justo cuando la esperanza empezaba a ganar, oímos una suave voz que llamaba a David. Seguimos el sonido y encontramos a Laura a poca distancia del restaurante, vagando cerca de la carretera, visiblemente desorientada, pero ilesa por lo demás. El alivio en el rostro de David al abrazarla era palpable. La policía local llegó poco después, y después de asegurarse de que Laura estaba bien, me dieron las gracias profusamente antes de partir hacia el hospital, para asegurarse de que recibiera los controles necesarios, mientras volvía a subirme a la camioneta. Las primeras rayas del amanecer se abrían paso por el cielo. El incidente había retrasado mi horario, pero sentí una profunda sensación de satisfacción, que iba más allá de la satisfacción habitual de la entrega. Me di cuenta de que a veces, los giros inesperados del viaje podían ser más gratificantes que el destino en sí. Esta breve conexión humana me había recordado profundamente la importancia de la compasión y la comunidad, incluso para aquellos de nosotros que pasamos la mayor parte de nuestras vidas en la carretera. Cuando reanudé mi viaje, el sol se elevó completamente, proyectando un cálido resplandor sobre la carretera, que se extendía sin fin ante mí. El encuentro en la cafetería permaneció en mis pensamientos, no solo como un retraso en mi agenda, sino como un conmovedor recordatorio de la naturaleza impredecible de la vida y de los roles inesperados que a veces desempeñamos en la vida de los demás, conduciendo los kilómetros restantes. Reflexioné sobre cómo el camino, al igual que la vida, está lleno de desvíos inesperados. Algunos conducen a desafíos, mientras que otros nos guían hacia actos de bondad y conexión humana. La gratitud en los ojos de David mientras abrazaba a Laura era una imagen vívida en mi mente que reforzaba por qué valía la pena detenerse y ayudar a pesar de la urgencia de mis propios compromisos. Esta experiencia añadió una capa a mi comprensión de lo que significa ser parte de una comunidad aquí en la carretera en medio de la inmensidad y el aislamiento. La comunidad puede ser fugaz, pero es intensamente significativa. Éramos extraños conectados por las circunstancias, pero por un breve momento, nuestras vidas se entrelazaron profundamente a medida que los kilómetros pasaban bajo mis ruedas. Me di cuenta de que a veces los viajes más memorables son aquellos que van más allá de las simples rutas de entrega, tocando las vidas de los demás de manera profunda e inesperada. Historia 5. Era una fría noche de diciembre, y acababa de cruzar a Dakota del Norte en dirección a Fargo, con un remolque lleno de productos frescos. El invierno en las llanuras del norte era implacable, con temperaturas que podían caer fácilmente por debajo de cero, y esta noche no iba a ser excepción.
La calefacción de mi camión luchaba contra el frío que se colaba por cada grieta y hendidura, pero apenas ganaba la batalla. Había empezado a nevar ligeramente cuando salí de Bismarck, pero cuando estaba a mitad de camino de mi destino, se había convertido en una auténtica ventisca. El viento aullaba como una manada de lobos, y los copos de nieve eran tan espesos y rápidos que parecían granos de arena contra mi parabrisas. Debería haber parado en la última área de descanso, pero la presión por entregar a tiempo me empujó hacia adelante. La visibilidad se redujo a unos metros, y el familiar zumbido de mis neumáticos en la carretera había sido reemplazado por un silencio inquietante y apagado, roto solo por la ráfaga ocasional de viento que sacudía la camioneta como un juguete. Me incliné hacia adelante y miré a través del parabrisas tratando de distinguir las marcas del carril, pero fue inútil. Todo estaba blanco. Entonces sucedió lo inesperado. La luz del motor se encendió seguida de una disminución de potencia. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa, solo y vulnerable en medio de una ventisca. Me detuve lo más lejos que pude, sin estar realmente seguro de si estaba en el arcén o todavía parcialmente en la carretera. Cogí mi abrigo pesado, mis guantes y mi linterna, y salí a la ventisca para revisar el motor. El frío me golpeó como una pared, y en cuestión de minutos, mis dedos se entumecieron. Mi aliento se convirtió en cristales de hielo en el aire. El motor echaba un ligero vapor, señal de sobrecalentamiento. Lo que parecía irónico en un frío tan intenso. Hice lo que pude, pero estaba claro que necesitaba ayuda profesional. Volví a subir a la cabina con el cuerpo temblando incontrolablemente y llamé a la asistencia en carretera. La voz del operador, cálida y tranquila, prometió que vendría ayuda, aunque podría tardar un poco debido al clima. Me acomodé para esperar, conservando el calor de los camiones tanto como fuera posible. Pasaron las horas, y el calor dentro de la cabina disminuyó a medida que el nivel de combustible bajó a niveles preocupantes. Consideré mi opción de quedarme con el camión, que se enfriaba cada vez más, o intentar llegar a un refugio cercano marcado en mi GPS a 1 milla de distancia, y decidí que era más arriesgado quedarme. Me puse todas las prendas de ropa que había empacado, un kit de emergencia, y con mi linterna salí a la ventisca. El viento era brutal y me empujaba con fuerza física, pero el miedo y el instinto de supervivencia me impulsaron a seguir adelante. Avancé penosamente por la nieve, que ahora llegaba hasta las rodillas, siguiendo la tenue línea de mi GPS. El tiempo parecía estirarse y doblarse en el frío y el viento, justo cuando empezaba a preocuparme de haber cometido un terrible error. Las luces de una pequeña gasolinera aparecieron a través de la ventisca. Un rayo de esperanza. El alivio de llegar al refugio fue abrumador. La estación estaba cerrada, pero pude entrar en el área de refugio de emergencia, un protocolo para viajeros varados. En estas partes dentro, había un pequeño calentador, suministros de alimentos y mantas. Me envolví en una manta y finalmente permití que mi cuerpo se relajara. El agotamiento me superó a la mañana siguiente. La ventisca había pasado y el mundo parecía tranquilo y fresco, bajo una gruesa capa de nieve. Los asistentes de la carretera llegaron unas horas y tras reparar la camioneta, volví a la carretera. La experiencia me dejó una impresión duradera. Fue un duro recordatorio del poder de la naturaleza y de la importancia de respetar los límites, tanto de la resistencia humana como de la fiabilidad mecánica. Ese frío. El viaje fue más que una simple entrega. Fue una prueba de resistencia y un profundo encuentro con mi propia vulnerabilidad. Historia 6. Era tarde un jueves por la noche, cuando me encontré conduciendo por las carreteras secundarias de la zona rural de Missouri, transportando una carga de equipo agrícola a un pequeño pueblo cielo en destellos plateados y blancos, y el trueno retumbaba como un gigante que se aclarara la garganta. La lluvia comenzó a caer a cántaros, reduciendo la visibilidad a solo unos metros por delante de mi camión. A pesar del empeoramiento de las condiciones, seguí adelante decidido a hacer mi entrega. A tiempo el camino se hundió abruptamente en un valle conocido como Miller's Crossroads, un lugar del que había oído hablar a otros camioneros a menudo con una nota de precaución en sus voces. Era conocido por los repentinos cambios climáticos severos y un inquietante número de accidentes. Al acercarme al fondo del valle, mis faros vieron algo inusual. Un coche volcado en la cuneta. Sus ruedas aún giraban lentamente en el aire. Sin pensarlo, me detuve y cogí mi kit de emergencia. La tormenta era ensordecedora,
pero podía oír débiles gritos de ayuda por encima del rugido del viento y la lluvia. Me acerqué al coche linterna en mano y vi a una joven atrapada dentro de su cinturón de seguridad, sosteniendo la boca abajo. El coche estaba muy dañado, y fue un milagro que estuviera consciente. «Aguanta. Voy a sacarte de aquí», grité a través de la ventana rota. La puerta estaba atascada, y me costó varios minutos de forcejeo en el torrencial aguacero, antes de que lograra abrirla con la ayuda de mi palanca. La mujer sangraba por un corte en la frente, pero estaba alerta y asustada. Mi bebé está en la parte de atrás. Ella lloraba, su voz llena de pánico. Iluminé con mi linterna el asiento trasero y vi a un bebé afortunadamente todavía seguro en su asiento de coche llorando, pero ileso rápidamente desabroché al niño y se lo entregué a su madre. Luego la ayudé a salir del coche. Regresamos a mi camioneta, donde los puse en la cabina caliente y los envolví en mantas secas con la madre y el niño a salvo. Usé mi teléfono satelital para llamar a los servicios de emergencia debido a la tormenta. Me advirtieron que la ayuda podría tardar un poco en llegar mientras esperábamos. La mujer, que se llamaba Sara, me dijo que se dirigían a la casa de sus padres. Cuando perdió el control del coche en la carretera mojada, hablamos durante lo que parecieron horas. La tormenta rugía a nuestro alrededor. Me dio las gracias repetidamente. Su agarre a su hijo era tan fuerte que parecía que nunca lo soltaría. Cuando los paramédicos llegaron por fin, ayudé a trasladarlos a la ambulancia, aliviado de que estuvieran a salvo, pero conmocionado por los acontecimientos nocturnos. Mientras veía la ambulancia desaparecer bajo la lluvia, sentí una profunda sensación de humildad y gratitud. La vida de un camionero suele ser solitaria, un camino interminable de asfalto y entregas, pero esta noche me había dado la oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Volví a subirme a mi camión con la ropa todavía húmeda y el corazón pesado. El resto del viaje fue tranquilo. La tormenta se calmó gradualmente a medida que se acercaba el amanecer. La experiencia en Miller's Crossroads se quedaría conmigo para siempre. Un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y los papeles inesperados que podemos desempeñar en las vidas de extraños. Cuando finalmente hice mi entrega, el sol estaba saliendo proyectando una luz dorada sobre los campos y granjas. Me tomé un momento para apreciar la belleza de la mañana, sintiendo un renovado respeto por la carretera y sus inesperados desafíos. Historia 7. Estaba transportando una carga de materiales de construcción a través de Nuevo México, en lo que los lugareños llamaban la carretera olvidada, un tramo poco utilizado que bordea el desierto. La carretera era famosa por estar mal mantenida, con más grietas y baches que pavimento, pero era la ruta más rápida a mi destino si podía soportar el duro viaje. El día era abrasador, con el sol de fuerza implacable en el cielo y la vasta extensión del desierto que se extendía sin fin a ambos lados de la carretera. Era el tipo de calor que podía hacerte ver espejismos, o eso pensaba hasta que vi una figura caminando por el borde de la carretera y reduciendo la velocidad. Me di cuenta de que no era un espejismo, sino un anciano con la ropa polvorienta y gastada que no llevaba nada más que una pequeña mochila. Era inusual ver a alguien por aquí, especialmente a pie y con este calor. Preocupado, me detuve y le ofrecí llevarlo. Vaciló y luego asintió con la cabeza y se subió al asiento del pasajero con una sonrisa de agradecimiento. «Me llamo Tom», dijo mientras se acomodaba y se limpiaba el sudor de la frente. «Gracias por parar. No mucha gente lo haría». «¿Qué te trae por aquí, Tom?», le pregunté, curioso por su historia. Solía vivir en un pueblo no muy lejos de aquí, antes de que se convirtiera en un pueblo fantasma. De vez en cuando me gusta visitarlo, caminar por las viejas calles y recordar los buenos tiempos, explicó con nostalgia en su voz. Mientras conducíamos, Tom señaló lugares emblemáticos que ya no existían. Hablando de la comunidad que una vez prosperó en este paisaje, ahora yermo sus historias pintaban una imagen vívida de un pueblo vibrante con familias, una escuela y un pequeño restaurante donde todos sabían tu nombre. Pero con el paso de los años, las mentes que sostenían el pueblo se agotaron. La gente se mudó, y el pueblo se descompuso hasta desaparecer. Ahora son solo recuerdos. Tom mirando por la ventana. El desierto que pasa. Llegamos a lo que quedaba de la ciudad, un conjunto de estructuras en ruinas en calles cubiertas de maleza. Tom me pidió que me detuviera. Él se bajó, y decidí acompañarlo.
Tenía curiosidad por ver el lugar. A través de sus ojos, caminamos por los restos de la ciudad. Tom señalaba dónde había vivido, dónde había ido a la escuela y el restaurante donde tuvo su primer trabajo. Cada lugar era una historia, un recuerdo de su juventud y, aunque las estructuras físicas casi habían desaparecido, sus recuerdos eran tan vívidos como siempre. Después de un rato, volvimos a la camioneta y lo llevé de vuelta a la carretera principal. Antes de bajar, se volvió hacia mí con una mirada seria. Sabes que es fácil olvidar lugares y personas cuando no están delante de ti, pero es importante recordar volver, aunque solo sea para decir adiós. Asentí, comprendiendo su sentimiento. Me alegro de haber podido traerte aquí hoy, Tom. Sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Gracias, hijo. Lo necesitaba. Con eso, se bajó de la camioneta y comenzó a caminar por el camino de regreso a la vida que ahora llevaba lejos del lugar que lo había moldeado. Mientras me alejaba, pensé en lo que Tom había dicho sobre recordar y volver. En mi trabajo, siempre avanzaba, siempre miraba hacia la próxima entrega, la próxima ciudad, pero el viaje de Tom me había recordado que, a veces, mirar atrás es tan importante como mirar hacia adelante. Ese viaje con Tom se quedó conmigo mientras continuaba por la carretera olvidada. El sol se ponía detrás de mí, proyectando largas sombras sobre la carretera. Era un recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida y el poder perdurable de la memoria. Una lección que me llevé mientras me dirigía hacia mi próximo destino. Mientras la carretera se extendía bajo el cielo crepuscular, el silencio en mi camioneta parecía más profundo tras la partida de Tom. Sus palabras permanecían en el aire, un recordatorio de las innumerables historias ocultas a lo largo de estos caminos remotos. Cada marcador de milla, posiblemente un marcador en la historia de vida de alguien conduciendo lejos del pueblo. Fantasma. Sentí una apreciación renovada por los lugares y experiencias que nos forman. Tom me había mostrado que cada camino desolado y pueblo olvidado tiene una historia, el espíritu mantenido vivo por aquellos que recuerdan. Me di cuenta de que, aunque mi trabajo era entregar mercancías de un lugar a otro, también estaba presenciando el desarrollo de narrativas humanas, algunas olvidadas, otras aún contadas. Este encuentro me hizo reflexionar sobre mis propios caminos, tanto los caminos que recorrí como las decisiones vitales que había tomado, como las partes de mi propio pasado que eran como pueblos fantasmas, reliquias abandonadas que solo visitaba ocasionalmente en mis recuerdos. Tal vez pensé que era hora de volver a visitar algunos de esos lugares yo mismo, para reconocer y honrar las experiencias que habían contribuido a la persona en la que me había convertido. Cuando la noche abrazó por completo el paisaje, aparecieron las estrellas proyectando su antigua luz sobre mi ruta. Cada una parecía hacer eco del mensaje de Tom, un recordatorio celestial para aferrarnos a nuestro pasado, no solo como un recuerdo sino como una guía para el viaje que aún nos queda por delante. Historia 8. Era casi el anochecer cuando salí de la pequeña ciudad de EMT, Idaho, con un cargamento completo con destino a Reno, Nevada. La ruta me llevó a través de algunos tramos remotos de autopistas, áreas tan aisladas que se podía conducir durante horas sin ver a nadie. Prefería estos viajes tranquilos, la soledad, que proporcionaban un escape pacífico del ajetreo habitual de las concurridas autopistas interestatales. Sin embargo, la tranquilidad de esta noche se vio interrumpida justo cuando el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando sus últimos rayos dorados sobre el paisaje. Mi camión comenzó a temblar violentamente. Alarmado, eché un vistazo a los indicadores con la esperanza de encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. El indicador de temperatura subía rápidamente, una señal segura de problemas. Con un fuerte suspiro, me detuve. El vapor ya comenzaba a silbar bajo el capó varado. En medio de la nada, abrí el capó para evaluar los daños. El radiador se había reventado, un problema crítico que no podía arreglar por mi cuenta al lado de una carretera desierta, mientras la realidad de mi situación se hundía. Una ola de frustración me inundó. Estaba bien preparado con herramientas y suministros, pero sin un radiador de repuesto, me quedé atascado después de colocar bengalas de emergencia alrededor de mi camión para advertir a los posibles transeúntes. Recuperé mi teléfono satelital de la cabina. Desafortunadamente el servicio era irregular y tuve que intentarlo varias veces antes de poder conectarme con un servicio de grúa. Me prometieron enviar a alguien, pero dada mi ubicación remota, estimaron que tardaría al menos unas horas en llegar la ayuda.
Mientras esperaba, el aislamiento de mí comenzó a pesarme mucho, el aislamiento de mi entorno. El paisaje tan hermoso al atardecer, ahora parecía amenazador en el crepúsculo. Los coyotes aullaban en la distancia, y el ocasional susurro en la maleza hacía que mi corazón se acelerara, sonidos comunes de la naturaleza, pero inquietantes en la oscuridad. Para mantener el ánimo decidí aprovechar al máximo mi tiempo. Saqué una pequeña estufa de camping del almacén de mi camioneta e hice café, cuyo aroma cálido me reconfortó un poco en medio del aire fresco de la noche que se acercaba. Me senté en la puerta trasera de mi remolque, sorbiendo el café y escuchando la inquietante sinfonía de la naturaleza nocturna. Cada minuto que pasaba lentamente me estiraba mientras buscaba en la carretera los faros de mi rescate. Las estrellas comenzaron a cubrir el cielo, ofreciendo una impresionante vista sin estropear por las luces de la ciudad. Fueron momentos como estos los que me hicieron apreciar la naturaleza impredecible de mi trabajo, las paradas inesperadas y las nuevas perspectivas que traían de repente. El aire tranquilo de la noche se rompió con el sonido de un vehículo que se acercaba. El alivio me inundó cuando vi las luces intermitentes de la grúa, doblando una curva en la carretera. El conductor, un hombre rudo llamado Hank, me saludó con un amistoso gesto de la cabeza mientras evaluaba la situación. «Tendré que remolcarte, chico, para arreglar esto», explicó Hank, tras una rápida inspección de mi camión. «Hay una tienda allí que puede ayudarte a primera hora de la mañana». Agradecido por la ayuda, aseguré el camión y me subí al asiento del pasajero de la grúa mientras conducíamos. Hank compartió historias de sus propias aventuras y rescates en la zona, cada historia más cautivadora que la anterior. Su actitud tranquila y su amplio conocimiento de la zona transformaron el temor inicial de la avería en un viaje cautivador. Cuando llegamos a Boise, me sentí más como si hubiera hecho un amigo que como si simplemente hubiera recibido un servicio. Intercambiamos nuestros números prometiendo mantenernos en contacto, y me sentí agradecido por la avería que había dado lugar a esta inesperada camaradería. A la mañana siguiente, cuando el taller de reparaciones devolvió la vida a mi camión, reflexioné sobre los acontecimientos de la noche anterior. Lo que había comenzado como una frustrante interrupción se había transformado en un encuentro memorable que me recordó una vez más por qué apreciaba la vida en la carretera, la libertad, los desafíos y las amistades inesperadas formadas en frente a la adversidad. Novena historia. Recuerdo esa noche vívidamente. Era una noche oscura sin luna, y conducía por un tramo desolado de la carretera rodeado de nada más que campos y espesos bosques. El único sonido era el zumbido del motor de mi camión, y el aullido ocasional del viento. Había estado conduciendo durante horas, tratando de llegar a mi destino. Antes del amanecer, al doblar una curva en la carretera, mis faros iluminaron algo extraño. Más adelante, era una figura de pie en el medio de la carretera, justo fuera del alcance de mis faros. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo en mi pecho a medida que me acercaba. Pude ver que era una mujer. Su largo cabello ondeaba al viento. Llevaba un vestido blanco hecho jirones, y sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me hizo temblar. Dudé por un momento, sin saber qué hacer. ¿Debería detenerme y ofrecerle llevarla? ¿O debería seguir conduciendo y esperar a que se quitara del camino antes de tomar una decisión? La mujer se abalanzó de repente hacia mi camioneta con los brazos extendidos. Pisé el freno de golpe, pero ya era demasiado tarde. Sentí un golpe sordo y repugnante cuando la camioneta chocó con su cuerpo, y luego todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, yo seguía sentado al volante de mi camioneta, pero la mujer no estaba por ningún lado. Salí tambaleándome de la cabina y busqué en la carretera, pero no había ni rastro de ella. Me volví a subir a la camioneta y continué mi viaje, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, y cada vez que cerraba los ojos, todavía podía ver el rostro de la mujer, persiguiéndome desde más allá de la tumba. Esa noche conduje más rápido que nunca, desesperado por poner la mayor distancia posible entre mí y ese tramo solitario de carretera. Pero por mucho que condujera, no podía escapar el recuerdo de lo que había sucedido, y hasta el día de hoy, cada vez que conduzco por ese tramo de carretera, no puedo evitar preguntarme si la mujer sigue ahí fuera esperando a su próxima víctima. A la mañana siguiente, paré en una gasolinera para repostar y ordenar mis pensamientos.
Mientras pagaba la gasolina, escuché a otros 2 camioneros hablar sobre el mismo tramo de carretera que yo había recorrido la noche anterior. Estaban intercambiando historias sobre avistamientos extraños y sucesos inexplicables, y se me heló la sangre al darme cuenta de que no era el único que había encontrado algo aterrador en la oscuridad. No podía quitarme la sensación de que había algo más en la aparición de la mujer en la carretera esa noche de lo que se veía a simple vista. ¿Era un fantasma condenado a deambular por la carretera por toda la eternidad? ¿O había algo aún más siniestro en juego? Sea cual sea la verdad, sabía una cosa, estaba segura. Nunca podría olvidar el miedo que me había atenazado esa noche, ni la escalofriante constatación de que a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos explicar. Mientras continuaba mi viaje, mi mente se llenaba de posibilidades. Quizás la mujer fuera víctima de un trágico accidente en esta misma carretera. Su espíritu no podía descansar hasta encontrar la paz. O tal vez fuera una fuerza malévola que atraía a viajeros desprevenidos a su perdición. Fuese lo que fuese, sabía que tenía que encontrar respuestas. Pasé el resto del día investigando leyendas y folclore locales, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre la misteriosa mujer de blanco, pero cuanto más aprendía, más preguntas tenía. Algunos decían que era el fantasma de una novia que había muerto el día de su boda. Otros afirmaban que era un espíritu vengativo que buscaba venganza por una injusticia. Al caer la noche, una vez más me encontré de nuevo en ese solitario tramo de carretera, atraído por él como una polilla a la llama. A pesar de mi miedo, no pude resistir la tentación de enfrentarme a lo que fuera que me esperaba ahí fuera en la oscuridad. Mientras conducía, el aire se cargó de tensión, y pude sentir cómo se me erizaban los pelos de la nuca. Era como si la atmósfera misma estuviera viva con una sensación de fatalidad inminente. De repente, la vi de nuevo. La mujer de blanco estaba parada en medio de la carretera, como antes, solo que esta vez no estaba sola. A su alrededor había innumerables figuras más, con los ojos brillantes con otra luz sobrenatural. Pisé el freno con fuerza, mi corazón latiendo a toda velocidad mientras observaba con horror, y tan rápido como habían aparecido, desaparecieron, se desvanecieron en el aire como si nunca habían estado allí. Me quedé allí sentado durante lo que me pareció una eternidad, tratando de dar sentido a lo que acababa de presenciar, pero en el fondo sabía que algunos misterios nunca están destinados a resolverse. Con un estremecimiento, metí la marcha y continué mi viaje dejando atrás aquel maldito tramo de carretera. Pero mientras conducía, no podía quitarme la sensación de que me estaban vigilando, que en algún lugar de la oscuridad, la mujer de blanco todavía me estaba esperando. Su presencia fantasmal persistía como una sombra en mi alma. Y mientras los kilómetros se extendían sin fin ante mí, no pude evitar preguntarme si alguna vez escaparía realmente de los horrores de esa fatídica noche. Historia 10. Lo recuerdo como si fuera ayer. La noche estaba cargada de niebla, y yo me abría camino por las carreteras secundarias de Kentucky. Mi camión retumbaba por la carretera vacía, el único sonido que rompía el silencio de la noche. Estaba cansado anhelando la comodidad de mi propia cama, pero el deber me llamaba, y seguí adelante. Mientras pasaban las horas, la niebla se hizo más densa, tragándose todo a su paso. Entrecerré los ojos a través del parabrisas, esforzándome por ver la carretera que tenía delante. Fue entonces cuando lo vi asomando entre la niebla, como una aparición fantasmal en una vieja área de descanso abandonada. Dudé un momento preguntándome si debía parar y tomarme un descanso, pero algo en el lugar me inquietó. Era como una escena de una película de terror con sus ventanas rotas y paredes desmoronadas. Pero la idea de una taza de café caliente era demasiado tentadora como para resistirse, así que aparqué y apagué el motor mientras salía al aire frío de la noche. Una sensación de inquietud me invadió. La parada de descanso estaba extrañamente silenciosa, y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Me deshice de la sensación y me dirigí hacia el interior, la puerta crujiendo siniestramente. Mientras la empujaba para abrir el interior, estaba aún más decrépito que el exterior, con pintura desconchada y telarañas aferrándose a cada superficie. Me dirigí a las máquinas expendedoras, el sonido de mis pasos resonando en las paredes. Pero cuando llegué a las máquinas, música. Quedé paralizado allí de pie en la esquina de la habitación. Había una figura envuelta en la sombra. Parpadeé, pensando que era solo un truco de la luz, pero cuando volví a mirar, seguía allí.
Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando me di cuenta de que no era un truco en absoluto, era una persona. ¡Hola!, grité. Mi voz resonó por la habitación vacía, pero la figura no se movió. Simplemente se quedó allí mirándome con unos ojos que parecían brillaban en la tenue luz. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza. Algo no encajaba en aquel lugar, y necesitaba salir de allí cuanto antes. Di media vuelta y salí corriendo hacia la puerta, con mis pasos resonando en el silencio. Pero cuando alcancé la manilla, sentí una mano fría agarrándome por el hombro. Di media vuelta, con el corazón y la garganta, pero no había nadie allí. Solo la habitación vacía bañada por el resplandor enfermizo de las luces fluorescentes. Me sacudí la sensación y abrí la puerta de un tirón, saliendo tambaleándome a la noche. La niebla se había espesado aún más, arremolinándose a mi alrededor como un nivel en el espíritu. Tropecé por el estacionamiento, con el corazón acelerado mientras buscaba a tientas mis llaves. Cuando llegué a mi camioneta, miré hacia atrás, al área de descanso, una última vez, y fue entonces cuando vi la figura de pie en la puerta mirándome con esos ojos brillantes. Me estremecí y salté a mi camioneta cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Salí a toda velocidad del estacionamiento con mis neumáticos chirriando contra el pavimento. No me detuve hasta que estuve a kilómetros de distancia. El descanso no detuvo nada más que un recuerdo lejano en mi espejo retrovisor espejo. Pero incluso ahora, años después, no puedo quitarme la sensación de que escapé de algo esa noche. Algo oscuro y siniestro que acechaba entre las paredes abandonadas de esa parada de descanso. Y cada vez que paso por un edificio similar, no puedo evitar preguntarme qué horrores se esconden entre sus paredes derruidas, esperando para atrapar a viajeros desprevenidos como yo. Aquella noche me cambió, me hizo darme cuenta de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, cosas que acechan en las sombras esperando su momento para atacar, y mientras esté en la carretera nunca estaré realmente a salvo de los terrores que se esconden en la oscuridad. Historia 11 era una noche de tormenta de esas que te ponen la piel de gallina y te hacen agradecer el refugio de la cabina de mi camión. Conducía por un solitario tramo de autopista en plena noche. La lluvia golpeaba contra el parabrisas como un tambor implacable. Al doblar una curva de la carretera, la vi de pie al borde de la carretera. Una figura solitaria empapada hasta los huesos y con el pulgar levantado, el gesto universal de un autoestopista. Mi primer instinto fue seguir conducir. Después de todo, recoger autoestopistas era un negocio arriesgado, especialmente en una noche como esta. Pero a medida que me acercaba, algo en la apariencia de la mujer me remordió la conciencia. Parecía tan vulnerable allí de pie bajo la lluvia torrencial, con el pelo pegado a la cara y la ropa empapada. Reduje la velocidad y me detuve a un lado de la carretera, bajando la ventanilla para hablar con ella. Necesito que